explica Mercedes, la charla de hoy va sobre galaxias, sobre interacción de galaxias. Evidentemente, si de algo vamos a hablar esta tarde es de galaxias. Y para mí una galaxia es quizá el objeto más fascinante de los que se pueden encontrar en el cielo, en el firmamento. Es como un pequeño universo. Aunque lo de pequeño es ciertamente un eufemismo, porque esta galaxia, que es la de Andrómeda, es una galaxia típica, normalita, pues de extremo a extremo, un rayo de luz tardaría unos 220.000 años en atravesar. Puede tener en su conjunto puntero no. En su conjunto, todo lo que es la galaxia, puede haber algo así como 1 billón con B de estrellas. O sea, 1 millón de millones de estrellas. Cada una con sus posibles planetas, y entre ese montón de millones de estrellas y de planetas, pues he de suponer que alguno pueda tener, o muchos puedan tener vida, o puedan tener vida inteligente incluso, y bueno, pues la pregunta es en qué estado evolutivo puede encontrarse ese tipo de existencia, ¿no? Todos los puntitos que se ven más grandes, esto de por aquí, no son estrellas de la galaxia, son estrellas de nuestra propia galaxia. Es decir, la galaxia en sí, Andrómeda, lo único que vemos de ella son estas manchas nebulosas forma más o menos brillantes, y ese núcleo intenso de luminosidad. Y además se ven aquí otras dos galaxias pequeñitas, M110 y M32. Estas galaxias están separadas de Andrómeda aproximadamente a la misma distancia que el tamaño de esta galaxia, es decir, unos 200.000 años luz. Y esta galaxia tiene un diámetro de unos 8.000 años luz y unos 100 millones de estrellas. Es decir, son realmente galaxias chiquititas, enanas, comparadas con lo que es una galaxia normal como la que hemos visto antes, como la grande Andrómeda, que me vuelve a dar problemas, es esquiva. Bueno, pues de esto vamos a hablar esta tarde, de galaxias fundamentalmente. No sé si se ve bien, pero esto que tenéis ahí es una imagen de lo que sería el cielo, tal y como lo vemos cuando salimos a la puerta de la calle de noche. Y en este campo, por algún sitio, está la galaxia Andrómeda. ¿La veis? ¿La encontráis? Bueno, podemos intentar darle un poquito más de luz a la imagen, como si fuera la imagen que se ve del cielo en un sitio donde hay poca contaminación lumínica, pero aún así seguís sin verla, ¿verdad? ¿Pero la galaxia la veis? Y como una cosa tan grande no se ve. Una cosa tan grande, tan luminosa, con tantos millones y millones de estrellas, sin embargo no se ve. Andrómeda es la única galaxia del cielo que se ve a simple vista. Vamos a ayudarle un poquito más. ¿Seguís bien sin verla? Esta sería la imagen. Si quieres, apaga la luz esta. Esta sería la imagen que se vería del cielo en la zona donde está Andrómeda, pero utilizando unos prismáticos o un telescopio pequeño. Andrómeda está ahí. Es una manchita en forma de nube blanquecina, una nebulosa. Y el resto de las galaxias, y ya veremos a ver a lo largo de este rato cuántas y cómo de grandes puedan ser, pues a simple vista no se ven. De hecho, este señor, que es un astrónomo francés del siglo XVIII, prefiero que se ve mejor así, del siglo XVIII, trabajaba en el Observatorio de París
Su interés era buscar cometas en el cielo. Pero estas manchitas como la que hemos visto de la galaxia de Andrómeda, hay otras muchas nebulosas en el cielo, lo despistaban bastante. Y entonces lo que hizo fue, ya molesto, una noche que estaba buscando el cometa Halley, que se suponía que tenía que empezar a verse ya, pues hizo un inventario de objetos nebulosos y nebulosas. En 1774 publicó un catálogo de 45 objetos, en 1761 ya había llegado a 103. Hoy a este catálogo de objetos, que es el catálogo Messier, se le asignan 110 objetos, de los cuales evidentemente 7 no los inventarió él. Pero estos objetos pues son tales como, por ejemplo, esto es una nebulosa planetaria. Con telescopio pues se ve así, a simple vista, o con telescopio de la época, pues era una manchita nebulosa. Esto es... Aquí hay una estrella central. Esta estrella se supone que está a punto de ser una enana blanca. En algún momento de su historia explosionó en forma de nova, y lo que hay aquí es el gas que expulsó de sus capas exteriores. Otro objeto catalogado en el catálogo de objetos Messier es son las Pléyades. Estas también se ven a simple vista, y también tienen un cierto aspecto así como de nebulosa. Otro objeto posible pues es esto es un cúmulo globular, también se ve como una manchita en el cielo. Otro pues es por ejemplo, una galaxia. Pues así hasta un total de 110 objetos que tienen forma de nube blanquecina en el cielo, y que son lo que se han llamado nebulosas siempre y se siguen llamando. Y bueno, pues no se sabía estos objetos si estaban dentro de la galaxia, si estaban dentro de nuestra galaxia, o realmente estaban más lejos y estaban fuera de nuestra galaxia. Esto ha sido una incógnita que ha perdurado hasta hace apenas 100 años. ¿A quién hay que atribuirle la respuesta a esta cuestión, a este enigma de la astronomía? Pues entramos directamente en la figura de otro personaje, que es Hubble. Hubble es el que da nombre al telescopio espacial. Este señor estudió leyes porque era la tradición familiar, pero inmediatamente se pasó a la astronomía y empezó a trabajar como astrónomo en el observatorio de la Universidad de Chicago hasta 1917, fecha en la que se marcha a la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelve de la Primera Guerra Mundial, pues a partir de 1919 tiene la suerte de poder trabajar con este telescopio, que es el más grande que existía en ese momento, de 2,5 metros, el de Monte Wilson, y además la suerte de que en aquella época la ciudad de Los Ángeles todavía no contaminaba lumínicamente como lo hace ahora. Y antes de seguir con él, conviene que os presente a otro personaje, a esta mujer, a Henrietta Swan-Leavitt, que es unos 20 años mayor que él, y que estudia, esta sí que no estudia primero leyes y luego astronomía, sino que directamente estudia astronomía en la universidad, en un college de Harvard, cosa que incluso para Estados Unidos en aquella época era ya una situación realmente difícil que una mujer estudiara astronomía. Lo que no pudo hacer fue trabajar de astrónomo, porque eso sí que todavía no podían hacerlo. Así que trabajó de calculadora. ¿Qué es trabajar de calculadora? Pues en esa época ya se estaban utilizando placas fotográficas, la fotografía, para recoger las imágenes que los telescopios daban del cielo. Hasta ese momento los astrónomos habían ido anotando y dibujando cuidadosa y meticulosamente lo que veían por los telescopios. Pero en este momento ya se utilizan placas fotográficas y la recopilación de imágenes en fotografía que se tiene del cielo es inmensa, creciendo de día en día. Entonces,
Pickering, que era el astrónomo titular del observatorio de Harvard, empleaba a calculadoras. Eran personas, fundamentalmente mujeres, porque decía que eran más dóciles y además trabajaban sin rechistar muchas más horas por el mismo salario o menos. El salario era de unos 8 dólares por jornada. ¿Y por qué eran calculadoras? Pues porque su trabajo consistía en revisar fotografía, calcular posiciones, comparar fotografías para ver qué objetos había en alguna de las placas que no estaba en la otra. Era la única manera de poder descubrir objetos que no eran simplemente estrellas, sino que se movían. En aquella época se estaba muy preocupado, una de las cosas que tenía mucho interés era encontrar el planeta Plutón. Y la única manera de buscarlo era comparar placas fotográficas y ver si alguno de los puntitos iba variando su posición de una placa a otra placa, así sucesivamente, ¿no? Bueno, esta mujer era sorda, pero a lista, tanto como para darse cuenta de algo relativo a las variables cefeidas. Las variables cefeidas son un tipo particular de estrellas variables, muy bien definidas por sus espectros, por el espectro estelar que tienen, y que tienen la particularidad de que su curva de luz cambia periódicamente, de manera que tiene picos de brillo, y luego el brillo desciende, vuelve a recuperar el brillo máximo, vuelve a descender, y lo que esta mujer observó es que había una correlación muy alta entre la frecuencia de esa variación, de la variación en la intensidad de la luz, en la variación del brillo, y la magnitud absoluta de la estrella. Eso significaba que se podía calcular la distancia a la estrella. Eso era algo que hasta ese momento a las estrellas no se podía saber a qué distancia se encontraban, porque no había ningún método que pudiera ser capaz. En ese momento el método de la paralaje se utilizaba para los planetas que están cerca de nosotros, pero para las estrellas ya no es fiable, no arroja ningún tipo de medida. Sin embargo, este método, el de las variables cefeidas, permitía calcular distancias a estrellas e incluso hasta distancias muy lejanas, porque es un método muy fiable y además se sigue utilizando en la actualidad, es decir, que el descubrimiento de esta mujer es realmente importante. Se publicó apenas 3 páginas, firmado evidentemente por su astrónomo, por Pickering, aunque hay que decir que fue relativamente honesto, puesto que la mencionó y dijo que el trabajo en buena parte había sido de Henrietta. Esta mujer murió a los 53 años, en 1921, por un cáncer, y antes de morir dejó testamento. Legó todo lo que poseía a su madre. Lo que había recopilado en toda su vida, aparte de una mesa, unos cuantos libros, algunos lápices, 2 pupitres y 2 o 3 billetes de $50, todo ello valorado en unos $340. 4 años después de morir, un matemático sueco que no sabía que había muerto, le escribió una carta diciéndole que le iba a proponer para el premio Nobel. Evidentemente, el Nobel no se concede a título póstumo, con lo cual pues esta mujer hoy es reconocida, pero pasó toda su vida haciendo de calculadora. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque gracias a este trabajo de las variables cefeidas y a la posibilidad de, a partir de ellas, medir la distancia a las estrellas y a objetos en el firmamento, en el universo, Hubble consiguió localizar, con ese telescopio tan impresionante que hemos visto, algunas estrellas variables cefeidas en la galaxia de Andrómeda y medir la distancia. Y la distancia a la que calculó que se encontraba la galaxia de Andrómeda era a unos 2 millones de años luz. Hoy sabemos que es algo más, son 2,5 millones de años luz aproximadamente. Lo que zanjaba la cuestión latente hasta ese momento es si las nebulosas estaban dentro de nuestra galaxia o eran objetos que estaban fuera, universos islas, como les llamaba Kant. Pues evidentemente eran universos islas, es decir, eran galaxias como la nuestra que estaban pues la más cercana en tanto en cuanto la podemos ver incluso a simple vista a 2 millones y medio de años luz, el resto evidentemente más lejos.
Bueno, quizá conviene, llegados a este punto, que hagamos un pequeño repaso a modo de zoom de lo que es el universo y las diferentes escalas. Por ejemplo, si esto es la Tierra, pues la Tierra en el sistema solar es un puntito que estaría ahí. El sistema solar tendría este tamaño aproximadamente. Se ve mal por la luz de la sala, pero este es el cinturón de Kuiper. Del Sol a la Tierra, un rayo de luz tarda unos 8 minutos y 15 segundos en llegar. Desde el planeta Plutón, que es una referencia como del más lejano al Sol, la luz tarda 5 horas. ¿Vale? Bueno, el Sol le vemos aquí, y evidentemente ya no vemos ni rastro del sistema solar. Este sería el vecindario del Sol, unas cuantas estrellas, de las cuales la más próxima está a unos 4 años luz y que tampoco la vemos aquí porque es demasiado débil para... Incluso en esta escala a la que está esta representación quedaría fundida con el punto que hemos asignado al Sol, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, el sistema solar y todo el vecindario del Sol dentro de nuestra galaxia vuelve a ser un puntito incrustado ahí en el brazo de Orión de nuestra galaxia. Evidentemente esta visión, nuestra vista de la galaxia es imaginada, en tanto en cuanto no nos hemos salido de la galaxia hasta una perspectiva desde la cual la podamos ver así. Más aún, ya que estamos, el Sol se mueve a lo largo, en esa posición, en el brazo de Orión, se mueve recorriendo una curva a lo largo del centro de la galaxia, sería esto, a una velocidad estimada de unos 217 km por segundo, tarda unos 226 millones de años en dar la vuelta completa y además no se mueve de manera uniforme, así rectilínea, sino que lo que hace es describir una serie de círculos, una elipse que está muy exagerada porque en realidad en cada vuelta alrededor del centro de la galaxia el Sol, el sistema solar y todas las estrellas del vecindario del Sol describen algo así como unos 22 o 23 ciclos, unos 22 o 23 curvas. ¿Por qué se produce este movimiento? Bueno, pues por un lado porque hay una cierta atracción, evidentemente la atracción hacia el centro de la galaxia, pero luego las estrellas del vecindario del Sol también perturban ese movimiento y no es un movimiento sencillo. La Luna tampoco se mueve de una manera completamente uniforme a lo largo alrededor de la Tierra. También el resto de planetas perturban estos movimientos. Bueno, volvemos a la galaxia. Esa galaxia, la nuestra, representada aquí por este puntito, está rodeada a su vez de otro montón de galaxias, que son las galaxias del grupo local, del grupo galáctico local, de las cuales la de Andrómeda es esta de aquí. Aquí están los 2,5 millones de años luz, y hay otra galaxia, la del Triángulo, que hay alguien que dice que la ve también a simple vista, pero realmente es una cuestión bastante dudosa. El resto de las galaxias de este vecindario son más pequeñas y esta es la compañía que lleva nuestra galaxia en su vida, en su recorrido, porque la galaxia también, todo este grupo, el grupo local, también se mueve en dirección al cúmulo de Virgo, que es el cúmulo de galaxias. Es decir, si aquí tenemos el grupo galáctico local, el cúmulo de Virgo es este, y este grupo de galaxias se está moviendo en esta dirección porque este cúmulo es mucho más masivo, tiene mucha más fuerza gravitatoria y entonces arrastra a todo lo que hay en este entorno hacia él, que a su vez también se está moviendo, porque el supercúmulo de Virgo, que estaría ahí, ya no vemos ni siquiera el grupo local nuestro, como veis, está rodeado de otros supercúmulos exactamente igual de grandes o más, que a su vez tienen un efecto de una dinámica propia, y todo el universo está encadenado en base a estas fuerzas gravitatorias.
Y ya en el punto máximo del zoom que podemos hacer, que sería el del universo observable, pues todo esto serían supercúmulos masivos de galaxias, etcétera, etcétera. Entonces, para que nos hagamos una idea de dónde nos estamos moviendo en lo que contemos a lo largo de la tarde. Bueno, volvemos para atrás y nos quedamos en el punto de partida, que es, estábamos con Hubble y con Henrietta Swan-Leavitt. Hubble quizá es el responsable del mayor descubrimiento cosmológico del siglo XX, que es que el universo se expande. Pero no quiero hablaros de eso, quiero contaros otra cosa, porque al igual que hizo con la galaxia de Andrómeda, él estudió ya después otras muchas galaxias y llegó a hacer algo así como esto, que es lo que se denomina la secuencia de Hubble, que es una clasificación morfológica de las galaxias, de tal manera que las galaxias, pues aparentemente las hay de forma elíptica, más o menos elíptica, y luego hay otras que son de forma espiral, o incluso espiral con una barra. Nuestra galaxia sería de este tipo, una espiral barrada, con una barra en el núcleo cortita, y la Andrómeda sería más bien de este otro tipo. Pero esta secuencia morfológica de galaxias tiene una intencionalidad. Es decir, él de alguna manera está suponiendo que las galaxias empiezan siendo elípticas, todas ellas, y la propia dinámica, en su evolución vital, las lleva a transformar, a tener brazos que serían los que darían lugar ya a estas formas espirales. Todo muy sencillito, ¿verdad? Bueno, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque realmente en el universo las galaxias que se observan en muy pocos casos se ajustan a esas formas puras de la secuencia de Hubble. Es decir, en la mayoría de los casos o hay formas híbridas o realmente todo un mogollón de formas irregulares. Tanto como que habría que plantearse la pregunta qué son todas esas galaxias irregulares, es decir, cómo surgen. Cómo surgen, porque si las galaxias podemos entender fácilmente el que se formen como elípticas o incluso como espirales, las formas irregulares no tienen explicación. Más aún, no es que no tengan explicación, es que además, ¿por qué son tan abundantes? Tanto como para que se pueda decir que la excepción, que serían las galaxias irregulares, se convierte en la norma, es decir, la mayoría son todas ellas galaxias irregulares, formas extrañas. Esta es una cuestión que durante casi todo el siglo pasado estuvo sin respuesta, hasta el extremo de que hubo un astrónomo, en este caso un señor que se llamaba Halton Arp, elaboró un catálogo, el Atlas de Galaxias Peculiares, en 1966, en el que recoge 338 ejemplos de galaxias, pues como esta que vemos en pantalla, o esta, o esta, o esta, es decir, galaxias, formas absolutamente irregulares. Y el inventario que este hombre hizo no lo hizo con intención de que fuera un catálogo exhaustivo, sino simplemente unos cuantos ejemplos que él con el que pretendía llamar la atención de los astrónomos, de los astrofísicos, para que estudiaran y dieran una explicación, si era posible, de por qué estas formas irregulares y además por qué tantas como para ser la norma, es decir, encontrar una galaxia irregular es la norma en el universo. Esta es muy bonita, por ejemplo, esta es la que se llama la galaxia de los ratones, o, bueno, aquí por ejemplo se ven formas espectaculares, esto es lo que se llaman colas, cabelleras, esto de aquí se llaman puentes. La verdad es que eran ejemplos escogidos un poco al azar, porque la variedad es prácticamente de miles y millones de galaxias las que se pueden ver con formas irregulares. Y
Con esta, con la galaxia de las antenas, es con la que empezamos la conferencia de hoy. Hasta que todo lo de antes... ¿Por qué empezamos con esta? Pues porque, si os fijáis, en 1972, es decir, 6 años después de que Art había lanzado el reto de que se investigara a ver por qué las galaxias tenían esas formas irregulares, hay un par de hermanos, los hermanos Tunre, Alar y Yuri, son estonios. No sé si Tunre es la manera de pronunciar su apellido en estonio o simplemente ya emigraron a Estados Unidos en el 1949, a la Universidad de Nueva York, y supongo que americanizaron la fonética de su apellido. Pero, ¿qué hicieron estos dos hermanos? Pues lo que hicieron fue simular por ordenador una posible interacción entre las galaxias. De manera muy sencilla, es decir, en el 72 los ordenadores que había eran todavía muy rudimentarios y la simulación no abarca más que unas decenas de puntos, es decir, como unos 80 o 100. Pero el resultado del trabajo ya veis que realmente es espectacular, el parecido, ¿no?, del resultado de la simulación con el original. Por ejemplo, en este caso, este es el resultado de la simulación. Bueno, estos son Alar y Yuri Tunre. ¿Qué hicieron? ¿Qué consistía la simulación que hicieron? Pues lo que supusieron fue una galaxia sobrevolando a otra galaxia. Una aproximación rudimentaria donde una de las galaxias se la considera un punto masivo, solamente el centro de masas, y a la otra se la despliega con 80 o 100 puntos de masa y se simula en un ordenador qué ocurre cuando una galaxia pasa en sobrevuelo próximo a la otra galaxia. Al cabo de 50 millones de años debe haber pasado algo así, al cabo de 100 millones de años debe haber pasado algo así, a los 150 la simulación arrojaba estos datos y, bueno, pues más o menos veis la secuencia en tiempo y lo que ocurre con la galaxia a la que se somete a experimento en el ordenador cuando otra de ellas pasa cerca. Evidentemente se está produciendo una deformación. Este es la portada del trabajo publicado en el Astrophysical Journal del 72 y estas son algunas de las páginas de ese trabajo donde hay distintos modelos de supuesto de la simulación que se está haciendo y en unos casos pues considerando vistas según ángulos azimutales, otras con ángulos de entrada de la galaxia de sobrevuelo diferentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues al final pues quizá esta es la imagen más representativa porque esta es la galaxia de las antenas, esta en una vista azimutal y esta sería en una vista de plano, que es como vemos habitualmente a esta galaxia desde nuestra posición en la Tierra. A partir de este momento, es decir, del año 72, y con este trabajo se da por zanjado el problema, es decir, esas galaxias irregulares que se observan en el firmamento y que son la norma, son todas ellas resultado de interacciones con otras galaxias. Desde ese año, ni qué decir tiene que se han mejorado los modelos de simulación, ya no se han utilizado unas decenas de puntos como en este caso, sino miles y millones de puntos porque los ordenadores han permitido hacerlo. Incluso han mejorado los modelos aplicando algoritmos basados en la hidrodinámica, aparte de que sustenta básicamente el modelo en sí, que es la fuerza gravitatoria, ¿no? Vamos a ver una película pequeñita. Lo siento, vamos a ver si recuperamos
Y lo que vamos a ver es una simulación mucho más reciente de lo que ocurriría entre dos galaxias que se aproximan mutuamente. Cuando se para la imagen es porque se ha encontrado una forma que luego se superpone con algo que se ha visto, de tal manera que ahora estamos simulando y ahora el resultado de la simulación en ordenador nos da una forma que es realmente igual a algo que se observa con un telescopio. Seguimos evolucionando en la simulación por ordenador y se encuentra otra forma que también es algo que responde a un objeto real en el cielo. Esa sería la de las antenas, desde una parecida, desde una perspectiva distinta. Bueno, y así esto puede seguir un rato largo. Bueno, ha llegado el momento de que los alérgicos a las matemáticas echen una cabezadita. Es broma, ¿eh? Porque no vamos a entrar en profundidades. ¿Cuál es el motor de las simulaciones? ¿Cuál es el motor que emplean los hermanos Dunre y todos los que después han hecho simulaciones sobre las interacciones de galaxias? Es decir, el algoritmo sobre el que basan esas simulaciones, ¿en qué se fundamentan? Pues sencillamente en la fuerza de la gravedad. Pero en la fuerza de la gravedad quiero destacar solamente que cuando hablamos de gravedad diferencial, es decir, cuando se habla de gravedad diferencial se habla de fuerzas de marea. ¿Y qué son las fuerzas de marea? Pues, ¿qué es la gravedad diferencial? Pues fijaos, este sería uno de los gráficos del trabajo anterior. Esta sería la galaxia que sobrevuela, esta es la galaxia que se supone que es interactuada por esta que hace el sobrevuelo. Cualquier punto de esta galaxia, cualquiera de estos, nos hemos centrado en este de aquí, estará sometido a una fuerza que es la relativa a su propia galaxia. Esto es lo que aquí se representaría por este término, una aceleración interna, y a su vez está influenciado por la fuerza que hace la otra galaxia sobre este punto. Pero esta galaxia no ejerce la misma fuerza sobre este punto que sobre la galaxia en su conjunto, que es representada por su centro de masa, sino que estos dos valores son diferentes, es decir, hay una gravedad diferencial. Esto es lo que se representa aquí con estos dos términos. La fuerza externa tendría una componente que sería sobre este punto y otra componente que sería diferente, que sería sobre el punto central, ¿no? O sea, sobre el centro de masa de la galaxia. Hay una gravedad diferencial. Cuando hay una gravedad diferencial, una gravedad diferente, en función de los puntos a los que afecta, se habla de fuerzas de marea. Esa sería la expresión sencilla de esa fuerza de marea. Cuando ese término diferencial es pequeño respecto, es decir, la diferencia es pequeña respecto al más grande, al RG, al representado tipo de RG, esto se puede aproximar de esta manera y eso nos permite calcular con relativa facilidad lo que sería el tensor de marea, que sería el que se aplicaría en ecuaciones diferenciales ya a todo el modelo de simulación. Ese tensor de marea es sencillo, es un tensor simétrico y no vamos a entrar más en ello, sino que simplemente decir que esto se puede aplicar no solamente a galaxias, es decir, a objetos
mayoritariamente compuestos por gas, sino que se puede aplicar también a objetos rígidos, como es el sistema Tierra-Luna. Y aquí lo vamos a ver como un ejemplo. Estas serían las ecuaciones del tensor de marea correspondientes al sistema Tierra-Luna. Este es el tensor de marea. Si lo vemos desde un eje, el eje que hay entre la Tierra y la Luna, pues el tensor de marea es sencillo, tendría esta forma, pero es más fácil verlo así. Este es la Luna y la Tierra. Aquí está la Luna, que ejerce una atracción gravitatoria. Vamos a analizar qué pasa en la Tierra por el efecto gravitatorio de la Luna. Bueno, pues lo primero que pasa es que las fuerzas en este punto y en este punto no son iguales. ¿Por qué? Porque este punto está más lejos de la Luna que este de aquí. Es decir, que hay una gravedad diferencial. Eso ya es suficiente para que haya fuerzas de marea. Pero en los puntos transversales, ¿qué ocurre? Pues que la fuerza a ese punto tiene esta dirección. Tiene esta dirección. Y desde aquí esta dirección. Evidentemente no son direcciones paralelas. ¿Lo veis? Serían paralelas de esta manera. Sino que están inclinadas en esta dirección. Lo que significa que hay una componente de esa fuerza de marea que tiende a comprimir al planeta Tierra. Es decir, por un lado el planeta Tierra está siendo estirado de manera diferente en la cara que da la Luna respecto a la que no ve la Luna en ese momento, y además está siendo comprimido hacia adentro. Esta es la causa de las mareas del mar, que no solamente se dan en el agua, sino que las masas rocosas, las masas pétreas, es decir, la masa de tierra también se comprime. La Tierra se deforma a medida que la Luna va dando vueltas alrededor de ella. Bueno, pues estas son las fuerzas de marea. Y estas son sencillamente las que son responsables de las deformaciones en las galaxias. Igual que deforman la Tierra, pues un sistema como una galaxia también se deforma cuando sufre fuerzas de marea porque otra galaxia la sobrevuela. Conclusiones. Quizá la más importante con las que nos vamos a... Bueno, en primer lugar, las conclusiones del trabajo es que en la simulación de sobrevuelos sobre galaxias espirales, es decir, de las que tienen brazos, es que producen estas deformaciones y estos efectos. A los 250 millones de años de haberse producido el sobrevuelo, ya incluso la galaxia que ha sobrevolado ya ni siquiera se la ve, ya ha pasado, pero el efecto de la deformación está ahí latente, y a los 500 millones de años pues ha sido capaz de producir estas formas, ¿no? Ya de deformarlas. Sin embargo, en una galaxia elíptica, el sobrevuelo de una galaxia, como en el caso anterior, apenas produce modificaciones. Es decir, esa galaxia elíptica pues también de alguna manera se deforma, vibra, como le ocurre a la Tierra, pero como es mucho más compacta, podríamos decir que como es mucho más rígida como la Tierra, pues no siente las deformaciones de la misma manera y apenas se inmuta. Estas son conclusiones que ya más o menos os he contado, es decir, que estos efectos se pueden aplicar o son independientes de la escala y pueden ser aplicados a cualquier objeto, sea extenso como las galaxias o los cúmulos de galaxias, o incluso a las estrellas de los sistemas planetarios, que se aplica a cualquier elemento de masa, sea gaseoso o sea rígido como un planeta, como la Tierra. Y que los grandes puentes de marea y las colas se forman a partir del material de las galaxias con discos, no de las elípticas. Hasta ahora pasamos a otro capítulo, porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido galaxias sobrevolando a galaxias, pero seguro que estáis pensando en qué pasa si en vez de sobrevuelo hay impacto directo, ¿no? Que es quizá más espectacular. Bueno, pues en el caso del sobrevuelo las galaxias no penetran en la parte más densa la una de la otra,
con lo cual no pierden energía orbital suficiente para quedar atrapadas y escapan. Escapan sin fusionar, deforman la galaxia, forman esas formas irregulares que hemos visto, pero no quedan atrapadas. Pero fijaos en este ejemplo. Este ejemplo no responde a eso. Aquí ha habido una de estas galaxias, esta, ha atravesado a la otra de manera directa. Ha hecho un impacto, seguramente cerca de su núcleo, ha arrojado, ha arrancado de la galaxia original parte de su masa, sigue su camino y aquí, como consecuencia del choque, se ha producido una onda de presión, una onda de presión que ha generado, ha arrojado todo este gas de la galaxia primitiva, la galaxia original, hacia el exterior, como ocurría cuando hemos visto antes una nebulosa en donde una estrella había explotado y había arrojado gas lejos de todo su entorno, ¿no? Lo normal es que aquí lo que ocurra es que, ha podido ocurrir de esta manera, pero evidentemente la atracción gravitatoria entre ellas tenderá a frenar esta galaxia y puede ocurrir que vuelva a repetir el proceso en sentido inverso. Es decir, que esta galaxia vuelva a entrar hacia allá y oscilando de esta manera hasta que se amortigüe el movimiento y queden fundidos los dos núcleos. Esto se puede ver, por ejemplo, aquí la foto no es muy buena, pero aquí se ven como 1, 2 y 3 discos que suponen que ha habido una galaxia haciendo esto por lo menos 3 veces. En ese movimiento oscilatorio, hasta amortiguarse. Esta foto es la misma, pero se ve un poco peor. Aquí apenas se distinguen, se puede distinguir. Este sería el anillo más interno, este sería el otro y el tercero este de aquí. Bueno, esto es lo que pone de manifiesto lo que os acabo de contar y lo único que queda de todo lo que os he contado, que merece la pena así quedarse con ello, es que esto da la vuelta un poco no totalmente, radicalmente, a la secuencia original de galaxias de Hubble, donde estaban las elípticas primero y luego se iban evolucionando hacia las espirales. Esto demuestra que es al revés, justamente. Es decir, que las galaxias normales son las que tienen los brazos espirales, las que tienen discos, y como consecuencia de las interacciones, esas galaxias son despojadas de parte de ese material que forman los discos y acaban convirtiéndose en galaxias elípticas, ya muy poco sensibles a las interacciones, a los choques entre las galaxias. Este sería un ejemplo de galaxia elíptica, ya desprovista completamente de brazos, es simplemente una bola densa de estrellas tapadas por una nube de gas importante que queda como consecuencia de todo el proceso, pero bueno, este es el ejemplo de una galaxia elíptica. Lo que aquí se representa, hablando de galaxias, es que las galaxias se pueden encontrar aisladas, como hemos visto la de Andrómeda, si no viéramos que tiene un entorno. Normalmente se encuentran en grupos de galaxias. Esta es la foto que veíamos antes, la imagen que veíamos antes, la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda, es decir, el grupo local. La escala esto es 1 millón de años luz. Bueno, pues esto correspondería a un grupo de galaxias. Se pueden encontrar en forma de grupos compactos. Si en el grupo local de galaxias de la Vía Láctea hay unas 30 galaxias más o menos, en un grupo compacto suele haber menos galaxias, 6, 8, 10, lo que pasa es que están mucho más próximas. Y luego pues están los cúmulos de galaxias. Este es el famoso cúmulo Abel de galaxias. Aquí hay miles de galaxias, miles. Es un superdenso este cúmulo, hasta el extremo de que, si veis, hay trazos curvilíneos, no sé si se aprecian bien, que corresponden a galaxias que hay detrás, es decir, más allá de este cúmulo, del cúmulo Abel. El cúmulo Abel está
actuando como una lente gravitatoria, de tal manera que los objetos que hay mucho más lejos, que están al otro lado, más allá del cúmulo, pues son deformados y su luz aparece como en círculos, justamente lo mismo que hace una lente, lo mismo que hace una lupa con lo que tiene al otro lado, ¿no? De hecho, en este campo de galaxias debe estar, no sé cuál de ellas es, pero debe estar la galaxia más lejana que se ha visto hasta el momento, a unos 13.000 millones de años luz. Y que se ve precisamente gracias al efecto de aumento de lente gravitatoria que el cúmulo Abel representa. Bueno, ¿qué pasa con las estrellas? Pues la distancia entre el Sol y la estrella más próxima es de unos 30 millones de diámetros solares. Es decir, entre el Sol y Próxima Centauri, que está a 4 años luz, podríamos poner 30 millones de soles, uno junto a otro, y cumpliríamos la distancia que hay. Incluso en asociaciones estelares, es decir, donde hay un poco más de densidad de estrellas, el número de la separación típica entre dos estrellas es de unos 500.000 diámetros, como el Sol. Y en los cúmulos globulares, donde la densidad de estrellas es la máxima posible, pues la distancia típica entre estrellas es de unos 5.000 diámetros. ¿Pero qué pasa con las galaxias? Pues que incluso entre las aisladas, es decir, las que no están ni en un grupo compacto, ni en un cúmulo, la distancia típica entre ellas es de 60 diámetros. Comparad con la distancia típica entre estrellas, incluso entre estrellas en un cúmulo globular. ¿Qué significa esto? Que mientras que las estrellas es muy difícil, muy raro que haya una colisión de estrellas entre ellas, en las galaxias se produce un encuentro como mínimo cada 100 millones de años, lo que significa que todas las galaxias, incluso las aisladas, al menos una vez en su vida, puesto que además viven tanto tiempo, van a sufrir una colisión. Esto justifica el que el número de galaxias irregulares o galaxias que se ven que se han deformado por efecto de colisiones sea tan elevado como para constituir la norma de lo que se ve en el espacio, en el universo. Y en esta situación, otro de los temas interesantes que esta imagen nos ofrece es lo que se puede llamar canibalismo galáctico. ¿Qué vemos aquí? Pues una galaxia grande rodeada de multitud de galaxias, satélites que están evidentemente bajo su influencia gravitatoria, pero más aún, si veis en el núcleo se ven al menos hasta 6 galaxias que han sido digeridas. Es decir, como consecuencia de esas interacciones múltiples y que al final no son simplemente de un sobrevuelo, sino que acaban siendo engullidas por una de ellas, por la más masiva, pues aquí se ve una galaxia en la que al menos otras 6 ya han sido literalmente comidas, canibalizadas por la galaxia más grande. Y estas tienen el mismo futuro, o sea, estas galaxias satélites que hay aquí acabarán cayendo sobre el núcleo, fusionando al final sus núcleos en esta galaxia. Esta es la galaxia Andrómeda. El mismo núcleo, lo mismo que veíamos antes, pero el núcleo de la galaxia Andrómeda. 2 núcleos. Esta Andrómeda ya por lo menos se ha comido a una. Esta sigue siendo la galaxia Andrómeda, pero vista en rayos X. Y el núcleo de esta galaxia Andrómeda evidentemente arroja un buen montón de centros muy activos, No quiere decir que cada uno de estos puntos sea un núcleo de una galaxia que ha sido digerida, sino que como consecuencia de que estos dos núcleos que sí se ven, que sí se aprecian, o incluso hasta un posible tercero, están siendo fuente de una intensa actividad de fricción, de rozamiento, de generación de nuevas estrellas,
pues la intensidad de la emisión en rayos X es importante, es muy alta, ¿vale? Y esta es la galaxia Andrómeda, otra vez, que es por la que hemos empezado, y que sabemos que se nos está echando encima a una velocidad de 300 km por segundo. O sea, que dentro de un rato, de unos 4.500 millones de años, estas dos galaxias, la nuestra y la de Andrómeda, van a experimentar algo similar a lo que esta simulación nos va a enseñar. El tiempo que puede durar este proceso puede ser de unos 8 o 10.000 millones de años. Es decir, dentro de 4.500 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea estarán en situación de entrar en colisión. Suponiendo que la colisión sea directa, como se representa en esta simulación, pues todo este proceso que estamos viendo aquí así de deprisa durará realmente el doble del tiempo que falta para que ocurra, ¿no? Y en ese tiempo las colisiones entre estrellas son muy poco probables, es decir, que dos estrellas de la galaxia colisionen las habrá entre los billones de estrellas que tiene, el billón de estrellas que tiene la galaxia Andrómeda y casi el billón de estrellas que tiene la nuestra. La nuestra es más pequeña, nuestra galaxia es un poquito más grande de la mitad que la galaxia Andrómeda, pero en densidad, es decir, en número de estrellas y en masa es muy parecida. Es de suponer que entre tantos millones de estrellas algunas colisionan, pero el proceso es muy poco frecuente. Sin embargo, la deformación de ambas, el que las estrellas y sus sistemas planetarios salgan arrojados de sus órbitas estables, ese que veíamos del Sol dando vueltas alrededor del centro de nuestra galaxia, en su cómodo y plácido viaje de 220 millones de años, así, por el brazo de Orión, pues ocurre esto, es decir, todos los sistemas morfológicos de las dos galaxias saltarán por los aires, por el espacio, por el universo, y bueno, ese es el futuro que se supone que pueda tener nuestra galaxia. No está claro que vaya a ser así, porque se sabe que la galaxia de Andrómeda en nuestra dirección se está moviendo a unos 300 km por segundo, pero no se tienen todavía datos de si hay una velocidad tangencial que la esté moviendo de manera que en vez de impactarnos directamente, pues nos pueda pasar más o menos cerca. En cualquiera de los casos, todo el grupo local de galaxias acabará más o menos en esta circunstancia. Y bueno, pues esto es todo. Si tenéis preguntas...